Hoy tejeremos a uno de los personajes más queridos de la vecindad, el niño que no tiene juguetes prestados, sino nuevecitos. Así es, hoy aprenderás paso a paso cómo tejer en amigurumi al inolvidable Kiko. Prepárate para crear esos cachetes inflados, su gorrita marinera. No olvides suscribirte, preparar tus materiales y quedarte hasta el final, porque te enseñaré un tips para que tu Kiko quede igualito al de la serie. Los materiales que necesitamos para realizar a Kiko son los siguientes. Bueno, vamos a ir desde los piecitos hasta la cabecita, ¿ya? Estambre de color blanco para sus zapatos, hacer estos detalles de las rayitas para la luz de sus ojitos. Necesitamos este tono amarillo, este es un poquito más clarito y este es más oscuro. Pero si no tienen así dos tipos de amarillo, lo pueden utilizar el mismo. Color negro para su traje. Para su cabello, miren, para todo su cabello. ¿Qué más? Necesitamos estambre de color rojo, pero este estambre es más delgadito, ya les indico por qué, ¿ya? Color piel para lo que es su cuerpito, miren aquí esta parte de las piernitas, las manitos, la carita. A ver, lo que sería también para la gorrita, estos estambres rojo, amarillo, azul y rojo, miren. Y hilo de bordar para aquí, para las cejas, la parte de arriba de sus ojitos, esta parte de acá, rubor y un hilo un poquito más delgado de bordar para su boquita. Ya, verán, todo el proyecto está realizado, perdón, la pelotita también de Kiko está aquí. Necesitamos el blanco que ya les dije, amarillo y rojo, ¿no? Necesitamos, para todo el proyecto, como yo les decía, vamos a utilizar este ganchillo de 1.75, ¿ya? A excepción de la corbatita, que es un estambre un poquito, es casi la mitad de este estambre del grosor, que vamos a utilizar un ganchillo que acá lo tengo, miren, de 1.25, pero solo para la corbata, ¿ya? Bueno, esos serían los materiales y bueno, acá tenemos, igual que como hicimos con el chavito, tenemos aquí acetato, le pusimos en los zapatitos, en la suela. Y un palito en la parte de aquí, ¿no? Que va desde aquí a acá, que son unos, ¿qué serán? Unos 10 centímetros tengan el palito, más o menos, luego lo recorta. Ruborcito que le pusimos en sus mejillitas, miren, así nos quedó Kiko, está cachetoncito. Bueno, entonces vamos a iniciar. Otra cosita también. Miren, yo aquí en la parte de adentro de la gorrita le cosí un pedacito de tela, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Le puse así primero, le puse la tela, le recorté y le fui cosiendo. Le pueden pegar también, porque aquí van a quedar detrás, quedan siempre los cambios de colores y son como quedan bastante cebritas. Entonces, es muy, muy laborioso estar, para mi parecer, escondiéndole, así que le puse así este trapito ahí. Y entonces, bueno, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con el estambre de color negro para la cabeza. Vamos a iniciar haciendo la cabeza y vamos a hacer 8 cadenitas. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer la segunda cadena contando desde el ganchillo porque no se teje la primera. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí pues vamos a colocar nuestro separador para no equivocarnos, ¿ya? Vamos a colocar aquí que inicia pues la vueltita, ¿ya? Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, o sea, un punto en las cadenitas, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Es algo similar este patrón a la cabecita del chavo, pero tiene algunos cambios ya que el cabello es un poquito más, le hicimos más largo y también pues los cachetitos, ¿no? Entonces vamos acá al otro lado de la cadena, vamos a seguir tejiendo, ponemos esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo y vamos a hacer 5 puntos bajos, ¿no? 1, 2,
2, 2, 2. ¿Dónde está el puntito? Aquí está. 3, 4, 5. Y en el último voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Y hasta ahí ya tenemos 16 puntos, ¿no? Ahora vamos con la otra filita y vamos a iniciar aquí realizando un aumento de puntos bajos en el primer puntito y podemos ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Ya hice mi primer aumento y le voy a poner aquí el separador de vueltas. Listo. ¿Ya? Ahora en el segundo punto vamos a hacer un aumento, otro aumento en el segundo punto. Y ahora nos vamos a ir tejiendo. Esta hebrita que estábamos perdiendo la jalamos un poquito y ya la podemos cortar porque ya la perdimos. Listo, ahora vamos a irnos tejiendo 5 puntos bajos. 1, a ver, y 5. Listo, ahora vamos a seguir en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. En total vamos a hacer 3 aumentos. Y en el siguiente punto otro aumento, así de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 5 puntos. 1 y 5. Y al final me sobra un puntito y ahí yo voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren. Y hasta ahí ya tenemos 22 puntos. Ahora pues vamos a hacer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Vamos a hacer un punto bajo. No se olviden de poner su separador. Y un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Un punto bajo. Y un aumento. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera vez y voy a hacer 2 veces más. Listo, miren, aquí en total repetimos 3 veces, ¿no? Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora en estos últimos 2 puntitos voy a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, aquí ya hemos terminado de tejer nuestra tercera vuelta, sería, ¿no? Y aquí ya tendríamos 28 puntos. Ahora vamos a quitar el marcador y vamos a repetir 2 veces un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir 2 veces. Ya hice mi primer punto bajo. Ahora voy a hacer el aumento. Otra vez voy a hacer un punto bajo y un aumento. Repetí 2 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora voy a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Aquí ya hice una vez. Voy a repetir 2 veces más un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya repetí un punto bajo y un aumento. Aquí repetí en total 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de repetir 8, perdón, aquí ya hice 8 puntitos, ¿no? Ahí me sobraron 2 puntitos. Voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, aquí ya terminamos de tejer nuestra vuelta. Y hasta aquí tendríamos ya 34 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento, vamos a poner el separador de vueltas y voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Voy a repetir de nuevo un aumento
y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y esto voy a repetir en total 3 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 2 veces más, un aumento y 2 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de tejer esas 3 veces y ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos y me sobran 3 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y bueno, hasta aquí tendríamos ya 40 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner nuestro separador. Vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir de nuevo. Un punto bajo, un aumento. Repetimos de nuevo, un punto bajo y un aumento. En total repetí 3 veces un punto bajo y un aumento. Ahora acá voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 12 puntos. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 3 veces más, un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir. En total repetimos un punto bajo y un aumento 4 veces. Ahora voy a hacer 12 puntos bajos. Listo, aquí ya hice mis 12 puntos bajos. Al final me sobró 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, aquí ya terminamos de tejer esta vuelta y pues hasta ahí tenemos ya 48 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento, así de esta manera. Vamos a colocar el separador de vueltas, ¿ya? Entonces voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy a repetir de nuevo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora de nuevo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. En total repetí 3 veces un aumento y 2 puntos bajos. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 3 veces más un aumento y 2 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya repetí 4 veces, ¿no? Ahora voy a hacer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 12 puntos bajos y me sobran 3 puntos y voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Miren. Y hasta ahí ya tendríamos 56 puntos. Ahora vamos a hacer acá. Vamos a hacer uno y vamos a poner aquí el marcador. Y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y vamos a repetir 2 veces. 2, 3 y un aumento. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3 y un aumento. Y ahora vamos a tejer. Aquí repetimos 2 veces, ¿no? 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 16 puntos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento y eso lo voy a repetir 3 veces. Aquí ya hice la primera y voy a repetir 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya repetí 3 puntos bajos y un aumento 3 veces en total. Ahora voy a hacer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 16 puntos y al final me sobraron 4 puntos y voy a hacer 1, 2,
3 y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. Listo. Miren. Aquí ya tendríamos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de 62 puntos. Vamos a tejer un punto sobre punto, 2 filas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 62 puntos. Ahora vamos a empezar a combinar el color negro y el color piel. Bueno, vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a hacer 11 puntos bajos en color negro. Vamos a tejer solo 11 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 11 puntos. El número 11 lo dejé a medio hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar esta hebra y voy a añadir, terminando de hacer el punto número 11, miren, con este nuevo estambre para hacer el cambio de color. Como siempre hacemos el cambio, ¿ya? Vamos a hacer aquí unos 2 nuditos para que no se nos zafe la unión de estambres, ¿ya? Ahora sí nos toca tejer 23 puntos bajos vamos a tejer. Y nos vamos a ir tejiendo 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 23 puntos bajos. El 23 no le terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar la hebra y voy a ingresar de nuevo el tono de color negro que está por acá. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a ingresar el color negro. De igual forma repetimos lo que hicimos acá para unir. Hacemos 2 nuditos, 1 y 2. Y por último nos vamos a ir tejiendo estos 28 puntos hasta llegar al marcador. 28 puntos bajos en negro. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 28 puntos. Y aquí en la nueva vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 4 vueltas de altura, repitiendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, combinando los 2 estambres. Vamos a tejer los 11 puntos, los 23 puntos en color piel y los 28 puntos en color negro. Y esto lo vamos a hacer 4 filas más de altura. Con esta serían 5. Entonces vamos a levantar 4 combinando el negro y el piel exactamente como está. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis vueltas de altura. En total deben tener 5, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer solo 10 puntos bajos en negro. Listo, miren, ya llegué a 10. El 10º no le termino de hacer porque voy a cambiar de color al color piel. Entonces vamos a tomar el color piel, lo vamos a ingresar, vamos a hacer nuestros 2 nuditos. Así, de esta manera, bien sujetitos para que no se nos zafe ni nos quede flojo. Listo. Ahora vamos a hacer 25 puntos en color piel. 25 puntos vamos a irnos tejiendo. Listo, miren, aquí el número 25, el punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color y ingreso de nuevo el color negro, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer de nuevo los puntitos, los nuditos, diré. Y por último nos vamos a ir tejiendo estos 27 puntos en negro. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 27 puntos. Ahora inicio la nueva vuelta y voy a tejer 9 puntos en color negro, solo 9 puntos. Listo, miren, el 9º no le termino de hacer para poder hacer mi cambio de color. Y voy a coger el estambre de color piel, lo voy a ingresar y vamos a amarrar aquí. De esta manera. Así. Ahora vamos a tejer acá 27 puntos en color piel sería, ¿no? 27 puntos en color piel. Entonces nos vamos a ir tejiendo así, punto sobre punto, solo hasta llegar a 27. Listo, aquí ya tejí mis 27 puntos. El 27 no le termino de hacer porque voy a terminarlo de hacer
con el estambre de color negro. Entonces ya me ingreso, voy a hacer mis 2 nuditos aquí así y me voy a ir tejiendo estos 26 puntos en color negro. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 26 puntos. Iniciamos la nueva vuelta y vamos a tejer solo 7 puntos bajos en color negro. 7 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí los 7. El séptimo no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces voy a ingresar el nuevo estambre y vamos a hacer los 2 nuditos que siempre hacemos. Vamos a ir haciéndolo paso a paso, así de esta manera, miren, 1 y 2 puntitos, 2 nuditos diré. Listo, ahora me voy a ir tejiendo estos 31 puntos en color piel. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer 31 puntos. El 31 no lo terminé de hacer para poder terminarlo de hacer con el estambre de color negro. Y vamos a hacer los 2 nuditos aquí en esta parte. Esto como queda hacia adentro, entonces no hay problema estas hebritas. Listo. Entonces vamos a irnos tejiendo aquí los 24 puntos en negro. Listo, miren, así nos está quedando. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura repitiendo lo mismo que acabo de hacer. Entonces vamos a hacer 7 en negro, 31 en color piel y 24 en negro. Vamos a hacer una vueltita. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Ahora vamos a la nueva vuelta y vamos a hacer estos 7 puntos bajos en negro, ¿no? Vamos a tejer 7 puntos bajos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí 7 puntos bajos y ya me cambié de color, ¿no? A estambre de color piel. Ahora lo siguiente que voy a hacer 5 puntos bajos en color piel. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y voy a repetirlo 4 veces, un aumento y un punto bajo. Ya hice una vez, vamos 2 veces, vamos a la tercera y la cuarta. Así de esta manera, miren, repetimos aquí 4 veces. Un aumento y un punto bajo, ¿no? Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir de igual forma 4 veces. Ya hice la primera. Vamos, la segunda. La tercera y la cuarta. Así de esta manera, miren. Y ahora vamos a tejer estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a cambiar ya de color al color negro y vamos a tejer estos 24 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí mis 24 puntos. Ahora vamos a tejer de nuevo estos 7 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí los 7 primeros puntos en negro. Luego voy a tejer 5 puntos en piel. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, vamos a la segunda. Y cuarta.
Listo, ahora vamos a tejer acá 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Vamos a la primera, ya hice una con este. Y vamos a la cuarta. Y finalmente vamos a tejer estos 5 puntos en color piel y 24 puntos en color negro. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer. Ahora vamos a tejer de nuevo estos 7 puntos del inicio en negro. Miren, aquí ya tejí mis 7 puntos, ya me cambié de color. Ahora voy a tejer en color piel estos 47 puntos en piel y luego estos 24 en negro. Listo, miren, ya terminé de tejer los 47, luego los 24 y ya llegué al final de la vuelta. Ahora voy a hacer una vuelta de altura y voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a hacer 7 puntos en negro, 47 en piel y 24 en negro. Listo, aquí ya terminé de tejer mi vuelta de altura. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer estos 7 puntos en negro. Listo, aquí ya hice mis 7 puntos bajos y me cambié ya de color. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos en color piel. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer 8 disminuciones seguidas, ¿no? Tomo la hebra de delante y la del siguiente punto también y hago mi primera disminución. Y me voy a ir haciendo solo 8 disminuciones. Vamos, 2 y 8. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, vamos, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 8 disminuciones seguidas. 1, y 8. Y vamos a tejer por último estos 5 puntos en color piel y estos 24 en color negro. Listo, miren, aquí ya terminé esa vuelta. Y bueno, ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 disminuciones con negro. Voy una disminución, voy a poner mi marcador. Ahora voy a hacer otra disminución. Miren, así, de esta manera. Y voy a tejer 2 puntos bajos. 2 puntitos bajos. 1 y 2. Y aquí voy a cambiar ya de color. Listo, aquí miren, ya me cambié de color. Hicimos 2 disminuciones y 2 puntos bajos en negro. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntitos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo 17 puntos solo en color piel. 17 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 17 puntos en color piel. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1, 2, 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a cambiar de color y me voy a ir aquí. Voy a cambiar ahorita a color negro, ¿ya? Listo, miren, aquí yo ya me cambié al color negro.
¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos en negro. 1, 2 puntos bajos en negro. Y ahora me voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 17 puntos en color negro. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer los 17 puntos. Inicié ya la segunda, voy a iniciar la segunda vuelta, pero ya me cambié de estambre porque ya el negro no voy a utilizar. Ahorita voy a utilizar tejer todo con color piel, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la nueva vuelta. Y vamos a iniciar realizando 2 disminuciones, ¿no? Porque ya estamos cerrando el tejido. Vamos a hacer una. Ponemos el separador. Vamos, una, ya hice una disminución. Ay, está aquí medio apretadito. Una. Vamos, 2 disminuciones. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2 disminuciones. Así de esta manera. Y ahora me voy a ir tejiendo 15 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 15 puntos bajos. Miren, aquí estos son los cachetitos que van a quedar. Y bueno, vamos a tejer ahora 2 disminuciones seguidas, ¿no? Vamos a tejer 2 disminuciones seguidas. Una. Vamos acá en la segunda. 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y ahora finalmente vamos a tejer estos 15 puntos, pero en piel, ¿no? Porque estamos tejiendo, ya no vamos a utilizar negro. Vamos a tejer en color piel los 15 puntos de aquí. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Y lo que vamos a hacer es 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice 2 disminuciones, 2 puntos bajos, 2 disminuciones. Ahora aquí voy a hacer 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones, 2 puntos bajos, 2 disminuciones y al último voy a tejer mis 13 puntos. Listo, miren, así nos está quedando. Todavía nos hace falta 2 vueltas más hacer, pero aquí vamos a hacer una pausa porque le vamos a empezar a rellenar. Miren, aquí ya le estoy rellenando. No le rellenen mucho, ya saben que hasta donde dé para que no se les abra los puntos. Así, miren, de esta manera vamos poniendo aquí en los cachetitos. Sí, miran que aquí como que a veces en medio se frunce. No se preocupen porque eso vamos poniendo igual almidón con una pinza. Es mucho más fácil. Cualquier pinza que ustedes tengan les voy a indicar cómo lo suelo hacer para quitar esas arruguitas, porque siempre va a haber como que se frunce aquí, es por las disminuciones que hacemos. Entonces, miren, solo tomamos así la pinza y porque el dedo es muy grande para meter y empujamos el otro relleno que está. Entonces simplemente vamos a hacer esto, miren, así despacito con una pinza le meten ahí donde está fruncido, miren, y cómo se redondea, ¿no? Sin estirar mucho para que no se abran los puntos, y lo mismo hacen acá. Entonces ahora vamos a terminar todavía de cerrar. No, todavía no le vamos a... todavía va a faltar rellenar los cachetitos, ¿no? Después le vamos viendo estas, miren, partecitas que faltan y al último ya le rellenamos antes de coser. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer acá, a ver, vamos a hacer 4 disminuciones. Vamos a hacer 4 disminuciones, 11 puntos bajos, 4 disminuciones y 11 puntos bajos.
Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que serían 2 disminuciones, 11 puntos bajos, 2 disminuciones y 11 puntos bajos. Y listo, miren, así ya terminé de hacer esta vuelta. Vamos a cortar la hebra, vamos a dejar como unos, que serán unos 30 centímetros más o menos, porque con esta hebrita vamos a coser esta parte de aquí y también luego cuando ya hagamos el cuerpo para coser la cabeza. Entonces miren, así nos quedan los cachetitos. Aquí miren así, acá así redondito, acá queda un hundidito. Así nos quedan, miren, de perfil y de perfil de acá, ¿no? Entonces aquí en el centro no le rellenamos tanto, o sea, más bien dicho, le rellenamos y podemos meter las pinzas o el dedito, porque aquí va el cuellito, ¿no?, del cuerpito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual como hicimos la cabecita del chavo, los que ya hicieron el tutorial del chavo, vamos a coser aquí. En total nosotros tenemos 26 puntos, ¿no? Y vamos a coser estos 10 puntos de aquí y 10 puntos de acá. Eso quiere decir que vamos a coger 5 de aquí, 5 de acá abajo, unir. Y nos quedan 3 arriba y 3 abajo libres, 5, 0. O sea, solo vamos a coser 5 de arriba, 5 de abajo, en total 10. 10, 10 de cada lado y nos queda 3 y 3 abajo, 6 puntitos en total de abertura. No vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, yo puse unos marcadores para 3 puntos acá arriba y 3 abajo. Para estos no los voy a coser, perdón. Entonces voy a coser tomando un punto de acá, pero solo de las cadenas de adentro. Esta es la cadenita completa, ¿no? Esta es la hebra de afuera y esta es la de adentro. Solo vamos a tomar las de adentro, tanto de aquí como de acá. Entonces aquí ya está así. Tomo la... Ay, sí se está mirando. Tomo, miren, la hebrita de adentro. Paso así. Y me voy a ir cosiendo así, de esta manera. Tomo, miren, la hebra de adentro. Y tomo la otra hebra de acá, del otro punto. Y así me voy a ir cosiendo punto sobre punto. Miren, punto sobre punto hasta antes de llegar al marcador, solo hasta este punto, ¿no? Los puntos que están puestos el marcador no los voy a coser. Miren, ya acabé de coser este lado y me pasé acá para coser este otro lado de acá. Entonces así mismo me voy tomando los puntitos internos, la hebrita interna, ¿no?, del otro lado. Así mismo voy jalando. Miren, aquí como ya estoy en el otro lado, le puedo sacar los marcadores para que no me estorben. Miren, y sigo así, de esta manera, cosiendo. Tomo el otro puntito y el otro puntito de acá, así, y voy a terminar de coser esta partecita de acá. El centro queda abierto. Listo, miren, aquí así nos quedó, ¿no? 6 puntitos, 3 arriba, 3 abajo. Miren, así quedó ya la cabecita. Entonces la vamos a dejar a un lado. Y vamos a hacer las orejitas tal cual como hicimos con el Chavo del 8. Y es realmente un anillo mágico de 3 puntos bajos, nada más. Entonces vamos a hacer eso rapidito. 1, 2 y 3. Entonces vamos a cortar la hebra, dejamos un poquito como para coser la orejita y jalamos la hebra de aquí y vamos a cerrar este anillo mágico, ¿no? Vamos a cerrarlo. Apretamos así y la hebra más larga vamos a ensartar la aguja. Listo, miren. Entonces vamos a tomar así la cabecita. Entonces donde está este metidito más acá, entonces vamos a insertar aquí la aguja. Entonces vamos a ver, derecho está así. Entonces vamos a tomar nos vamos a saltar estas filas de aquí. En esta no hago nada. En la siguiente fila voy a insertar aquí, miren, aquí, en este de aquí, y me bajo 2 filitas, porque eso va a ocupar la orejita. Así, miren. Entonces tomo la orejita, la pongo al derecho, así, y vamos a darle una puntadita, miren, al otro extremo de la orejita, así, de esta manera, así. Después esta hebra ya la perdemos. Ahora nos vamos a insertar por donde salimos y regresamos acá arriba, por donde ingresamos, miren.
así. Luego giramos a la parte de atrás de la orejita. Tomamos un poquito del centro de la oreja, un poquito de estambre, así. Nos pinchamos un poquito de estambre, jalamos y pinchamos un poquito de estambre en la cabeza. Así de esta manera, miren. Y ahora nos vamos a coger un poquito acá de estambre para rematar. Vamos a rematar un poquito de estambre. Vamos a hacer un nudito con este estambre. Así de esta manera, miren. Voy a insertar la aguja. Entonces ingresamos donde hicimos el nudito y vamos a salir por cualquier lado con la hebra. Vamos a jalar, miren. Y ya nos quedó perfectamente. Esta hebrita vamos a cortarle y esta hebrita ya se pierde. Esta de igual forma la vamos a meter por el tejido y la sacamos. Y listo, miren, así nos queda la orejita y la otra también hacemos lo mismo. Exactamente en el mismo lugar lo ubicamos. Miren, listo. Ahora sí la cabecita, bueno, nos faltaría solo los de la cara. Eso hacemos al final del tutorial. Ahora vamos a hacer los bracitos de Kiko y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es un aumento aquí en el primer puntito. Si desean poner el marcador, pónganle. Yo en piezas pequeñas no suelo poner, pero ustedes si desean pónganle para que no se pierdan. Ya hice un aumento, ahora voy a hacer 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer otro aumento, un aumento y ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Listo, y hasta ahí ya tendríamos, aquí tendríamos 8 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura y vamos a tejer estos 8 puntos. Listo, aquí ya hice mis 8 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya acabé de hacer esa vuelta y el último punto no le terminé de hacer porque me cambié ya al color estambre de color negro. Y ahora voy a hacer, hasta ahí tendríamos otra vez 6 puntos porque hicimos 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero tomando la cadena de adelante, o sea, en flow. Así, miren, tomando la cadenita de adelante, ¿no? Y vamos haciendo así. Un punto y vamos tomando solo la cadenita de adelante. 2. Aquí, miren, solo la cadena de adelante. Aquí voy a hacer un aumento. Y así termino haciendo 1. 2, ay, se me está enganchando allá, 2 y en este último puntito voy a hacer mi aumento. Entonces aquí ya tendría ya 8 puntos bajos porque hicimos 2 aumentos, ¿no? Y ahora nos vamos a ir tejiendo nada más vueltas de altura. Tenemos aquí 8 puntos y vamos a tejer 8 vueltas de altura de 8 puntos bajos. Y miren, así ya me quedó el bracito, ya le corté la hebra. Aquí no tienen que dejar hebra porque esto va unido al brazo. Aquí le puse un poquito de relleno, un poquito nada más. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Vamos a hacer su boinita, su gorrita ya. Y bueno, como pueden ver, aquí necesitamos pues los 3 colores de estambre y un hilo de bordar color negro, ¿no? Y un pedacito de tela si ustedes le van a poner así, o si no, las hebritas que quedan pues las pueden ir perdiendo luego del tejido y no es necesario que pongan la telita. Bueno, vamos a iniciar con el estambre de color amarillo. Bueno, vamos a iniciar realizando 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera.
Y vamos a poner nuestro separador de vuelta para no equivocarnos donde inicia nuestra vueltita. Aquí. Listo. Ahora vamos a hacer un punto bajo en amarillo. Y antes de terminar de cerrar este punto bajo, vamos a cerrarlo con azul y vamos a incrementar ya el estambre de color azul. No, vamos a hacerlo con mucha paciencia esta piecita. Y en la parte de atrásito vamos a amarrar con un nudito nada más, así, esta parte de aquí, con mucho cuidado. Ahora vamos a realizar 3 puntos en color azul. Y también podemos poner adelante esta hebra para la hebra. Ah, no, todavía no tenemos que perder esta hebra. Entonces vamos a ir haciendo los 3 puntos en color azul. 1, 2 y 3. Y antes de terminar de cerrar el tercero, no vamos a cortar ninguna hebra, ¿no? Vamos a añadir ya el color rojo, ¿no? Y vamos a poner así. Y luego le giramos y también le vamos a hacer solo un nudito. Un nudito con estas colitas, ¿no? Listo. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar ya el estambre de color rojo, ¿no? Y vamos a hacer aquí, miren, vamos a hacer un punto, 2 puntos. Y en el tercero tenemos que hacer un aumento, pero vamos a hacer el primer punto del aumento con rojo y luego lo vamos ya a pasar al color amarillo. Miren, vamos a pasar al color, los vamos a cerrar con color amarillo. Entonces voy a terminar de hacer el aumento porque el primer punto de aumento hice en rojo y aquí mismo el segundo lo voy a hacer en amarillo. Así miren, de esta manera. Y así les debe quedar esta primera parte. Ahora vamos a continuar tejiendo el lado contrario. Entonces vamos a tejer, como les decía, el lado contrario. Y esta hebrita la vamos a ir perdiendo, la vamos a poner adelante. Y vamos a realizar 2 puntos, ¿no? Al lado contrario, que sería aquí. Entonces vamos 1. Miren, en el siguiente vamos 2. Ya, el segundo no lo cierro porque voy a cambiar al estambre de color azul. Entonces cojo el azul, cierro con el azul. Aquí. Espérenme, déjenme poner este hebrita hacia adelante. Cierro con el color azul, así de esta manera. Y voy a continuar aquí tejiendo pues mis 2 puntos, 3 puntos en azul. Entonces voy al siguiente de aquí. Y miren, hacemos 1, ¿no? 1, 1, 2, 2, 2, 2 y vamos el tercero y 3. Y el tercero no lo cierro con azul, con rojo, perdón. Y continúo tejiendo. Voy a tejer un punto en rojo que me tocaría aquí en esta parte. Y en el último puntito voy a hacer un aumento de puntos rojos. Así, el primer punto del aumento y el segundo punto del aumento ya lo cierro con el amarillo porque voy a empezar la nueva vuelta. Así miren, de esta manera. Y así les tiene que quedar ya esta primera parte. Si ustedes desean ir tejiendo al tiempo, por ejemplo, como hicimos, perdimos esta hebrita que por cierto ya la voy a cortar. Ya, como perdimos esta hebrita, nos van a ir quedando las hebritas si desean ustedes, por ejemplo, tejer sin cortar las hebras. Ahorita, como está chiquito de ir uniendo, no le voy a cortar todavía, pero luego sí para ir añadiendo, ¿no? Pero si ustedes desean tejer, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Van a hacer el siguiente punto y desean ir
poniendo adelante las demás hebras para irlas tejiendo al tiempo para que puedan seguir agarrando, lo pueden hacer. Yo no lo hago así porque a mi parecer cuando vas perdiendo la hebra, varias hebras, se va viendo entre los puntos los otros colores, entonces no me gusta mucho que se mire eso. Entonces yo voy a ir cortando, pero si ustedes desean irle perdiendo así, para no cortar las hebras cuando hagan el cambio, lo pueden hacer. Bueno, vamos a seguir con la siguiente vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, como les decía, y vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar realizando un aumento. Así de esta manera, pues vamos a poner nuestro separador de vueltas y vamos a hacer nuestro primer aumento de la siguiente vuelta. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y el siguiente, el segundo, no lo termino de hacer porque me voy a cambiar al color azul. Así, miren, de esta manera. Y ahora voy a hacer un punto bajo. Aquí voy a hacer un aumento. En el siguiente puntito voy a hacer un punto bajo, pero lo termino de cerrar con rojo. Así, miren, de esta manera. Ahora con rojo vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Hago el primer punto del aumento, hago el segundo punto y lo cierro con amarillo. Así de esta manera. Miren, aquí lo cierro con amarillo, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2, y lo cierro con color azul. Traten de, ahorita como no le estoy cortando las hebras porque está cerca, pero de igual forma traten de que al momento que cojan el cambio de color no esté atrás muy estirado, ¿no? Que esté flojito porque si no se frunce la pieza. Entonces acá voy a hacer un punto bajo. Miren, para que no quede así, por ejemplo, flojos los puntos, el anterior le jalan un poquito y ya les queda bien. En el siguiente voy a hacer un aumento. Y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y le cambio ya con color rojo. Miren así. Se ven enredar un poquito las hebras, pero ahí con paciencia vamos sacándole. Entonces lo último que voy a hacer es 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y en el último punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces hago mi primer punto del aumento y el segundo punto del aumento, pero lo termino cerrando con amarillo porque la siguiente vuelta va a empezar con amarillo. Así, miren, de esta manera. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Un punto bajo. Un punto bajo, a ver, aquí ya se me cogió mal. Un punto bajo. Ponemos el separador de un punto bajo. Vamos a hacer un aumento. Y 2 puntos bajos. 1. Y cuando voy a cambiar, ya voy a terminar de hacer el segundo, le cambio azul. ¿No? Así de esta manera. No sin apretarle mucho. Y luego voy a hacer 2 puntos bajos en azul. 1. 2 puntos bajos en azul. Un aumento. A ver, espérenme. 2 puntos bajos en azul, aquí está. Aquí es el aumento. Y un punto bajo. Y aquí ya le voy a cambiar al estambre de color rojo. Entonces con rojo vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 1,
2, 3 y un aumento. Primer punto del primer aumento y el segundo ya pues lo voy a cambiar con amarillo. Aquí yo voy a cortar las hebras, ¿no? Ya voy a cortar las hebras de todo porque ya está como más larguito al momento de unir. Y ya no quiero que se me vaya a apretar ni a fruncir. Entonces aquí yo le voy a cortar, ¿no? Si ustedes quieren ir jalando más la hebra atrás para no cortar, pues lo pueden seguir haciendo como ustedes se acomoden, la verdad, ¿no? Y miren aquí, como les dije, voy a cambiar ya al estambre de color, ¿dónde está el rojo? Al estambre de color amarillo. Y aquí solo para ir uniendo, solo le voy a hacer un nudo ya apretadito. Y vamos a continuar. Entonces vamos a hacer un punto bajo, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Pues aquí yo le voy a cortar la hebra, le voy a añadir la hebra de color azul, así de esta manera. Le voy a hacer el nudito que yo les comentaba, así. Y vamos a continuar tejiendo. Y acá vamos a hacer lo siguiente. 2 puntos bajos en azul, 1, 2, un aumento, y un punto bajo. Y aquí cortamos y añadimos la roja. Y con la roja vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Primer punto del aumento y el segundo punto no lo termino de hacer. Corto y voy a cambiar a amarillo. Y vamos a hacer un aumento. Nuestro primer aumento. Vamos a poner el marcador. Ya, un aumento. Vamos a hacer un punto bajo. Repetimos, un aumento. Un punto bajo. Y al final hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Pero aquí ya le cambiamos a color azul. Y con azul vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, se me puso una pelucita. 1, 2, 3, 4, 5. Y cambiamos a estambre de color rojo. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, un aumento y un punto bajo. Y cambiamos a estambre de color amarillo. Y vamos a hacer un punto bajo. Perdón, vamos a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y al final un punto bajo. Cambiamos estambre de color azul y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambiamos estambre de color rojo. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, un aumento y un punto bajo. Y aquí cambiamos estambre de color amarillo. Entonces vamos a empezar con el amarillo y vamos a hacer
2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, un aumento, repetimos, 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, y un punto bajo. Y cambiamos a azul. Y vamos a tejer 5 puntos bajos en azul. 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 no lo termino de hacer porque voy a cambiar de color. Ahora vamos a cambiar a rojo. Y con rojo vamos a hacer 5 puntos bajos. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vamos al primer punto del aumento y el segundo punto y luego cambio amarillo. Listo, entonces vamos a repetir básicamente, siempre repetimos lo mismo que hicimos en amarillo y así, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Ya hice la primera vez. Ahora vamos de nuevo, 1, 2, aumento y finalmente voy a hacer un punto bajo. Ahí le cambio antes de terminar a hacer el punto bajo del último. Hice 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y un punto. Ahora voy a cambiar a azul y voy a tejer estos 5 puntos en azul y luego cambio a rojo y voy a tejer 5 puntos bajos en rojo y un aumento. Miren, aquí ya terminé de hacer, como les dije, los 5 puntos bajos de azul y 5 puntos bajos y un aumento en rojo. Ahora ya me inserté amarillo y vamos a hacer aquí 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y vamos a poner el separador. Y vamos a repetir 2 veces más. 1, 2, un aumento. Y repetimos la tercera vez. 1, 2 y un aumento. Y aquí me voy a cambiar a color azul. Ahora en azul vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí es el puntito. 1, 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cambiamos a rojo. Ahora con rojo vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 1. Ay, ya se me zafó. Vamos, 1, ¿no? 2 y 3. Y cambio amarillo. Miren, aquí ya me cambié amarillo, ¿no? Ahora vamos a tejer el otro lado. Miren, ahorita iniciamos, ¿no? Tejiendo aquí 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y eso mismo vamos a repetir acá, 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Luego en azul vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Y en rojo lo mismo que está acá, hicimos 3 puntos bajos y un aumento y 3 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta secuencia y repetí lo mismo que estaba del lado de acá. Ahora iniciamos la nueva vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir 3 veces. Vamos a hacer la primera, 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a repetir de nuevo 1, 2,
3 y un aumento. Y vamos la última vez, 1, 2, 3 y un aumento. Y vamos a cambiar a color azul. Aquí con el color azul vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cambiamos a rojo. Ahora en color rojo vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, un aumento y finalmente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a cambiar a amarillo. Aquí miren, ya le cambié el estambre de color amarillo y acá al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Les voy a repetir. Vamos a hacer entonces 3 puntos bajos, un aumento y repetimos 3 veces, ¿no? En el amarillo. En el azul vamos a tejer solo 6 puntos bajos y en el rojo vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya le terminé de hacer este lado como les dije. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Y vamos a sacar el separador y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir de nuevo 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 4 y un aumento. Aquí repetimos 2 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y finalmente voy a tejer estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a cambiar a azul. Y con azul vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cambiamos a rojo. Y ahora con rojo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y finalmente vamos a tejer 2 puntos en, ya se me zafó aquí. Y vamos a hacer 2 puntos en rojo, 1 y 2. Y vamos a cambiar a amarillo. Listo, miren, aquí ya cambié a amarillo y empezamos el otro lado, ¿no? De la vuelta. Ahorita hicimos este lado y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces. Vamos a repetir y vamos a tejer 5 puntos bajos en amarillo, ¿no? En azul vamos a tejer 6 puntos bajos y en rojo 6 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta, ¿no? Ahora ya hemos terminado de hacer las vueltas básicamente de los aumentos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es solo vueltas de altura, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tejer igual combinando los colores, pero solo un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Quiere decir que debemos tener aquí 17 en amarillo, 6 en azul, 10 en rojo. Igual forma acá, 17 en amarillo, 6 en azul y 10 en rojo. Y vamos a ir así tejiendo combinado 6 vueltas de altura. Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura. Miren, así nos queda ya lista, ¿no? Terminamos con rojo, cortamos la hebra, no necesitamos dejar hebra larga. Esta hebrita simplemente la vamos a pasar por acá atrás, miren. Metemos por este
este orificio del amarillo y por allá atrás la sacamos, miren, a la roja, ¿no? Entonces estas eran las hebritas que les digo que van a quedar. Entonces es como medio tedioso estarse, demoroso también estar escondiendo estas, pero si ustedes desean esconder, pues pueden esconder, o si no se les corta un poquito y luego viramos así, miren, viramos así, les cortamos un poco, que quede solo pequeñitas, por ejemplo así, podemos ir cortando que queden pequeñitas para luego simplemente ponerle encima el forrito, miren. Así que queden así de este tamaño. Y luego ya les enseño cómo poner el forrito. Pero antes de eso, vamos todavía a realizar lo que es la visera, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a hacer la visera. Yo ya coloqué estos separadores de vuelta para saber la distancia de donde vamos a tejer. Entonces, miren, vamos a coger, así es la visera como va a quedar, ¿no es cierto? Lado así, este sobre el horizontal, ¿no? Entonces esto va a ir ingresando aquí en la cabecita, así. Miren. Entonces la visera va a ir desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a colocar estos separadores. Primero, del color amarillo, vamos a contar. ¿Dónde está mi crochet? Vamos a contar, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le ponemos el separador, ¿no? 8. Luego aquí, bueno, 8 puntos, ¿no? Pasamos todo lo que es azul, todo lo que es rojo y luego vamos otra vez al amarillo y contamos 1, 2, 3, 4 y 5 y le ponemos el marcador. En total serían de marcador, desde el punto que está puesto el marcador hasta el punto que está puesto el otro marcador, son 29 puntos, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos a iniciar y la visera pues es toda con color amarillo. Recuerden que estamos utilizando el mismo número de ganchillo para todo el proyecto, menos la corbatita, pero yo ya les indico cuándo se cambia. 1,75 para todo el proyecto, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a tejer y vamos a poner la boina, esta parte de aquí hacia nosotros, ¿no? Entonces nos vamos a enganchar y vamos a empezar a tejer en flow, o sea, tomando solo la cadenita, miren esta de adelante, ¿no? Solo esta cadenita. Entonces, para engancharnos vamos a ir, miren, aquí está el punto, vamos a iniciar así, ¿no? Como les digo, la visera hacia acá, desde el amarillo que está al lado del azul. Entonces, aquí es nuestro inicio y vamos a insertarnos. Si aquí está, miren, puesto el ganchillo, nosotros nos vamos a insertar en uno antes, ¿ya? En uno antes. ¿Para qué? Para coger el estambre así. Miren. Cogemos el estambre y lo introducimos así. Y vamos a empezar a hacer nuestro primer punto donde está el marcador. Entonces vamos a poner esta hebra para adelante para irla perdiendo, quitamos el separador y vamos a iniciar donde estaba el marcador, tomando solo, miren, la hebra de adelante y nos vamos a ir tejiendo. Miren, este es nuestro primer punto, ¿no? Ahorita solo por esta vuelta le vamos a poner el separador, ahí, para que no se equivoquen, ahí es el primer punto. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, solo tomando la hebra de adelante, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo estos 29 puntos que nos daría hasta el punto que está puesto el marcador, tomando la hebra solo de adelante, 29 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 29 puntos. Recuerden que la visera solo es amarilla. Entonces, aquí vamos a girar el tejido, no hacemos ninguna cadena. Y ahora vamos a tejer de nuevo estos 29 puntos, pero ahora lo vamos a tejer en blow. O sea, tomando solamente la cadenita de la parte de atrás. Así, miren, de esta manera. Tomando solo la cadena de la parte de atrás, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo así, miren, tomando solo la cadenita esta de acá atrás. Y vamos a tejer estos 29 puntos en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora giro, no hago ninguna cadena. Me voy a saltar el primer punto y empiezo desde el segundo punto y me voy a ir tejiendo solo 26 puntos bajos. Aquí ya tejí mis 26 puntos bajos, como les dije, y me sobran 2 puntos. Entonces, este punto, el que sigue, me voy a saltar y voy a tejer el último puntito que está aquí. Apretadito, este lo vamos a tejer, ¿no? Y aquí ya sacamos, miren, así el punto.
Listo, miren. Entonces ahora vamos a girar el tejido. Nos vamos a volver a saltar el primer punto y vamos a tejer desde el segundo punto y nos vamos a ir tejiendo solo 24 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 24 puntos. Me salto el punto que sigue y voy al último y tejo un punto. Así de esta manera. Y ahora giro el tejido sin hacer cadenas. Me salto el primer punto, voy al segundo y voy a irme tejiendo 22 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 22 puntos bajos. Me salto el que sigue y tejo el último puntito, ¿no? Listo. Ahora voy a girar mi tejido y voy a hacer una disminución triple. Eso quiere decir que voy a tomar el primer punto, cojo lazada, voy al segundo punto, cojo lazada, voy al tercer punto y cojo lazada. Vuelvo a coger lazada y tejo todos esos 3 puntos. Y ahora me voy a ir tejiendo 17 puntos bajos. Listo, miren, ya llegué a 17 puntos y me sobran al final 3 puntos. Voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Cojo así, miren, lazada. Cojo lazada en el siguiente punto y cojo lazada en el siguiente. Cojo lazada y tejo todos esos puntitos, hago una cadenita y voy a cortar ya esta hebra de aquí para luego esconder la hebra, ¿no? Vamos a esconder, luego cortamos así y vamos a jalar la hebra y escondemos esta hebrita entre el tejido, pero entre el tejido, porque miren, la gorra es así. Y esto va a quedar en la parte vista de adelante. Entonces, esta hebrita la van a tener que esconder aquí, de esta parte, para que luego así no se note. Y listo, miren, así ya nos quedaría aquí. La escondí, miren la hebra, pero como esto va así, no se va a notar. Ahora vamos a hacer un botoncito aquí y vamos a hacer lo siguiente. Es solamente un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Así. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a jalar el anillo mágico, nos vamos a ensartar de nuevo y en el primer punto que hicimos del anillo mágico, aquí nos vamos a insertar y vamos a hacer un punto deslizado, nada más. Entonces ahí vamos a cortar. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo le voy a pegar, entonces no, con silicona no es necesario. Entonces miren, nos queda este circulito así. Las hebras obviamente las vamos a pasar por la parte de acá atrás para que no se mire, porque el anillo mágico nos queda al derechito así, miren. Entonces esta parte la vamos a coser o a pegar justo aquí en el centro. Miren, así, de aquí, ¿no? Miren, aquí está virado al revés, ¿no es cierto? La gorrita del lado revés para poderle poner. Miren, aquí yo cogí un trapito, cualquier color le pueden poner. Entonces primero le puse un alfiler aquí, miren, para que se quede sujetado y unos alfileres alrededor para luego poder cortar al ras de aquí de la gorra. Vamos a cortar al ras, ¿no? Al ras. ¿No? Obviamente aquí un poquito menos porque la visera no cuenta, solo al ras, todo alrededor. Y luego vamos a ensartar una aguja del color que sea del trapito para poderle coser. Ya les indico cómo. Miren, aquí ensarté una aguja normal, ¿no? De tela con un hilo normal para coser. Entonces vamos a ir haciendo esto. Miren, aquí por cualquier lado, ¿no? Vamos a quitarle ahorita el alfiler, ¿no? Para poder ir cosiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es como que hacemos un dobladillo para adentro y le vamos a coser dejándole una fila visible, ¿no? Dejándole una fila visible. Entonces vamos a ir cosiendo así de esta manera. Déjenme insertarme primero por acá para poderme salir aquí. Ya. Entonces vamos a ir cosiendo así de esta manera, miren. O sea, no es que es mucha ciencia tampoco, ¿no? Pero más o menos les indico. Y obviamente tienen que ir cosiendo así como corrugadito, porque como es un círculo, entonces no es que va a quedarles planito esto, sino que como con plieguecitos. Se va dándole la forma, ¿no? Entonces vamos ayudando puntaditas así. Miren, así. Nada más.
Vamos a dar otra puntadita por acá, cogiendo pues obviamente un poquito del tejido, ¿no? Para que podamos ir, miren, cosiendo. Y miren, así nos va quedando. Del otro lado obviamente no se va a notar. Y así vamos a ir quitando, por ejemplo, estas hebritas las mandamos para adentro. Y le colocamos bonito esta parte de aquí para poderle ir cosiendo. Siempre, como les digo, una filita antes del final, de la fila final. Entonces vamos a ir cosiendo así toda esta partecita de aquí, miren, así, miren, y así nos va a ir quedando, ¿no? Entonces vamos a ir cogiendo así, como les digo, en algunas partes es como que va a quedar como plieguecito. Les voy a indicar la que ya está cosida, miren, ¿no? Entonces va quedando como plieguecitos porque como es un círculo, entonces debe quedar así. Entonces, bueno, vamos a ir cosiendo todo alrededor. De igual forma, cuando lleguemos aquí donde es la visera, obviamente le vamos a tejer desde aquí, ¿no? Coser, vamos a coser una filita antes de la visera, o sea que se vea la última filita del rojo, porque obviamente esta visera no se debe ver, ¿no? No se debe ver el cosido. Y así vamos a ir cosiendo todo alrededor. Y listo, miren, así ya me quedó cosido toda la parte de ahí, como les dije, viéndose la filita, ¿no? Bueno, de ella le viramos del otro lado, miren, nos queda así, esta parte va así doblada, entonces el forro queda adentro, ¿no? Entonces de ahí ya nos quedaría muy bien, miren aquí, ya puestita su gorrita Kiko en la cabeza que ya hemos hecho, y ahí nos queda muy bien. Ahora vamos a hacer esos, de una vez estas cosiditas de aquí, ¿no? Listo, miren, ensarté estambre negro o hilo de bordar negro, delgadito. Entonces, miren, le hice esta doble rayita aquí. Entonces, voy a contar desde aquí, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me pincho en el 9 y de igual forma de acá 9. Entonces, ¿qué voy a hacerle como inclinado, ¿no es cierto? Aquí es recto, ¿no es cierto? Sería en este punto de aquí. Entonces me voy a saltar un punto y en el siguiente le voy a pinchar, que sería acá. Entonces, ¿qué hago? Le volteo así un poquito al otro lado. Miren, que voy a pinchar aquí. Me voy a pinchar así. Miren. Luego me vuelvo a pinchar donde inicié. Salgo de nuevo por acá. Voy a salir de nuevo por acá. Por donde iniciamos. Eso, así. Y le doy otra pasadita para que quede como gruesito y hago lo mismo, pincho por aquí, así, miren, y ya nos queda así doble. Y simplemente acá atrás, como esto no se ve, voy a rematarle aquí la gorrita, ¿no? Aquí voy a hacerle así un nudito, pasamos por aquí un poquito por debajo de los puntos para desaparecer esta hebra y simplemente aquí pues vamos a cortar, ¿ya? Y miren, esta parte es doblada así nos queda la gorrita, miren, de Kiko, ¿no? Así nos queda la parte de arriba. Entonces la gorrita ya estaría terminada, la vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a hacer esta pelotita, miren. Yo le hice de estos colores, la verdad, porque eran los que tenía más, no a la mano. Ustedes saben que la pelotita de Kiko es de cualquier color, no es que salía con una sola pelota de un solo color. Entonces le pueden combinar de los colores que ustedes deseen. Entonces ahorita voy a darles el patrón de cómo vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar el estambre rojo porque yo la voy a hacer tal cual como les indiqué. Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, de esta manera. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y luego ahí ya tenemos 6 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer un aumento en cada puntito, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Entonces aquí está el primer punto y voy a hacer un aumento de puntos bajos en cada puntito, o sea, 6 aumentos en total. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 12 puntos. Ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta un punto bajo
y un aumento de puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. No se olviden de poner su separador de vueltas. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 42 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 42 puntos. Y ya me enganché con hilo de color amarillo. Miren, con el último punto lo terminé de hacer con amarillo. No corto el rojo, ¿no? Porque luego voy a utilizar otra vez. Entonces voy a hacer otra vuelta de altura, pero con color amarillo. Solo una vuelta. O sea, voy a tejer estos 42 puntos, pero solo una vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer la vuelta en amarillo y ahora lo que voy a hacer es me ensarté ya color blanco y voy a hacer una vuelta de blanco. No corto ninguno de los 3 estambres, ¿no? Voy a hacer una sola vuelta de 42 puntos en blanco. Listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta en blanco. Ahora el último punto no lo terminé de hacer. Aquí el blanco voy a cortarle porque ya no lo voy a utilizar el color blanco. Y ahora voy a ensartarme con el color amarillo nuevamente, ¿ya? Con el tono amarillo. Y hago otra vuelta más en color amarillo de 42 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer una vuelta más en amarillo. Y aquí ya no voy a utilizar el amarillo, así que le voy a cortar la hebra. Y voy a terminar de hacer mi último puntito de esta vuelta en color rojo de nuevo. Y ahora voy a irme... voy a hacer 2 vueltas de altura en color rojo de 42 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer todas ya las vueltas de altura. Recuerden, hicimos 2 vueltas de altura en rojo, una en amarillo, una en blanco, una en amarillo y 2 en rojo. Ahora vamos a iniciar haciendo las vueltas de disminución. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminamos esa vuelta de disminuciones y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya le estoy rellenando. Le van a ir rellenando conforme vamos cerrando. Ahora vamos a hacer... hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, así nos está quedando. Hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya les estoy terminando de rellenar y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, aquí ya me quedó 6 puntos. Ahora voy a cortar la hebra como unos 10 centímetros nada más. Voy a jalar, voy a ensartar ahora esta hebrita con aguja. Y simplemente voy a irle cogiendo cada hebrita, las 6 hebritas, para ir cerrando, ¿ya? Entonces vamos a ir tomando así cada hebrita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces jalamos, miren, metemos por aquí mismo y sacamos por cualquier otro lado, jalamos para que se hunda, miren, y ya nos quedó totalmente cerrada la bolita. Miren, está una bolita y cortamos la hebra y así ya nos quedaría, miren, la pelotita del Kiko redondita. Entonces vamos a hacer esta piernita, vamos a hacer estas dos piernas, vamos a hacer 2 piernas igualitas, ¿no? Para poder empezar ya a realizar lo que es el cuerpo. Entonces, para esta piernita, miren, necesitamos el estambre de color blanco, amarillo, piel y negro. Un crochet de 1,75, ¿no? Y un separador de vueltas. Ahora sí vamos a iniciar con el blanco. Y también necesitamos la parte de aquí,
un pedacito de acetato que vamos a cortar. Bueno, yo les voy a indicar cuando tomen la forma, miren, así, para poderlo luego poner dentro del tejido y que quede un poquito esto más firme, ¿no? Básicamente es casi el mismo patrón de los piecitos del chavo, sino que aquí cambian los colores, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, dale pausa al video, no te olvides de suscribir a este canal, de activar la campanita y de compartir el video, de dejarnos un like para seguir subiendo mucho más contenido. Bueno, y vamos a iniciar con el estambre de color blanco y vamos a realizar aquí 4 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer así de esta manera. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera, y vamos a colocar ya nuestro separador de vueltas, aquí, en el primer punto del aumento que hicimos. Ahora en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo y en la última vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer en la parte contraria de la cadenita, poniendo la cadena, esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo. Y vamos a hacer un punto bajo. A ver, creo que ya me metí mal. Aquí es. Un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren, ¿no? Ahora continuamos en la siguiente vueltita. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así, y ponemos el marcador en el primer punto del aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumentito. En el siguiente un punto bajo. Y en los siguientes 3 puntos vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a hacer 1, 1, 1. Vamos acá. 2. Y esta hebrita la vamos a jalar un poquito y la vamos ya a cortar, la hebrita que estábamos desapareciendo. Listo, vamos 2, 2, 2. Y vamos 3 aumentos. En el siguiente hacemos un punto bajo. Y en el último punto un aumento. Así, miren, de esta manera. Listo. Ahora vamos a la siguiente vuelta y aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner nuestro separador. Vamos a hacer, uy, ya se me está cayendo todo aquí. Un punto bajo, ¿no? En el siguiente un aumento y vamos a repetir otra vez. Un punto bajo y un aumento. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y acá vamos a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice una vez. Vamos a la segunda. Y la tercera vez. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en los 2 últimos puntos haremos un punto bajo y finalmente un aumento. Miren así, de esta manera. Ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es dibujar, como yo les digo, en un plastiquito. Primero dibujan alrededor esta forma, luego la recortan, que les quedaría ya así recortada. La reservamos en un momento. Vamos primero a hacer esta vuelta que sigue y luego vamos a pegar. Ahorita vamos a hacer una vuelta de altura pero en blon. Aquí ya tenemos 20 puntos. Entonces vamos a hacer una vuelta de altura tomando solo la cadena de atrás y vamos a ir tejiendo estos 20 puntos bajos. Así, miren, tomando solo la cadena de atrás y tejemos los 20 puntos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer la vuelta en bló, los 20 puntos, y ahí sí vamos a coger y vamos a pegar la piecita que les indiqué aquí en el centro de toda la pieza. Vamos a pegar eso. Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Ahora lo que vamos a hacer es 3 vueltas de altura de 20 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltitas de altura tomando el puntito completo, ¿no? Entonces así de esta manera, miren. Nos vamos a ir tejiendo así. Tomamos el punto completo y nos vamos tejiendo 3 filas de altura de 20 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura de 20 puntos. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones invisibles seguidas. Tomamos la hebrita del un punto, del otro punto también, tomamos lazada, tejemos esos 2, tomamos lazada y tejemos los 2. Vamos a hacer otra disminución, 2 disminuciones y 3 disminuciones. Ahora vamos a tejer estos 7 puntos bajos que nos sobran. Listo, miren, ya tejí mis 7 puntos bajos que me faltaban y ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones juntitas, seguidas. 1. Vamos a la siguiente. 2 y 3. Y finalmente vamos a tejer estos 5 puntitos que nos sobran. Listo, miren, ya tejí mis 5 puntos que me faltaban y ahora me cambié para iniciar la nueva vuelta con el estambre de color amarillo, ¿no? Vamos a tejer aquí 14, porque aquí ya tenemos 14 puntos, ¿no? Vamos a tejer 14 puntos deslizados en bló, o sea, tomando solo la cadena de atrás y hacemos 14, miren, puntos deslizados. Recuerden hacerlos flojitos, ¿no? Vamos 1, 2 y así nos vamos tejiendo 14 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos deslizados en bló. Ahora en la nueva vuelta voy a hacer 14 puntos bajos, ya no deslizados, sino bajos, pero de igual forma en bló, o sea, tomando la cadenita solamente de atrás. Entonces, miren, aquí ya hice el primero. Entonces, tomamos la cadena, solo la cadenita de atrás, miren, y hacemos puntos bajos. Y nos vamos tejiendo estos 14 puntos bajos en bló. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos en bló, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 14 puntos bajos. O sea, aquí ya vamos a tomar el punto completo, ¿no? Tomamos así, miren, la cadena completa y nos vamos a ir tejiendo 14 puntos bajos cogiendo el punto completo y vamos a hacer 2 vueltas de 14 puntos bajos. Listo, miren, aquí terminé ya de hacer mis 2 vueltas de altura y también ya le rellené el piecito, miren, así. Y me cambié a color piel, ¿no? Entonces ya con el color piel para la nueva vuelta vamos a hacer 14 puntos deslizados en bló, solo tomando la cadenita de atrás. Recuerden hacer estos bló bien flojitos, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo así, punto sobre punto, tomando solo la cadenita de atrás y vamos haciendo puntos deslizados, 14. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos deslizados en bló. Ahora la nueva vuelta voy a hacer en bló de igual manera cogiendo la cadenita de atrás, pero voy a hacer ahora puntos bajos. Así de esta manera. Pongo mi separador de vueltas y voy a hacer una vuelta de 14 puntos bajos, pero solo tomando la cadena de atrás. Y así me voy tejiendo estos 14 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora sí me cambié al color negro. Y vamos a iniciar la nueva vuelta. Entonces vamos a hacer, cogiendo solo la cadena de atrás, 14 puntos deslizados. Miren, solo cogiendo la cadena de atrás, 14 puntos deslizados flojitos.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos deslizados. Ahora voy a iniciar la siguiente vuelta y voy a tomar solo igual la cadena de atrás, miren así, pero voy a hacer puntos bajos y me voy a ir tejiendo 14 puntos bajos, ya no deslizados, sino bajos, pero tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer... Aquí vamos a hacer un aumento de puntos bajos y ahora sí cogiendo el punto completo, ¿no? Cogiendo la cadena completa y vamos a hacer un aumento. Ponemos nuestro separador de vueltas en el primer punto que hicimos el aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Un aumentito. Y finalmente vamos a tejer estos 6 puntos que nos quedan. Y listo, miren, así, hasta ahí ya tendríamos 16 puntos porque hicimos 2 aumentos, ya. Cuando ustedes hagan la primera pierna, le cortan la hebra así, le dejan cortada la hebra, ¿no? Cuando hagan ya la segunda pierna exactamente igual, aquí no le cortan la hebra porque de aquí vamos a empezar a unir las dos piernas para formar el cuerpo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí, a ver, miremos los apuntillos, unión de piernas, ya. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Vamos a hacer 1. Y ponemos nuestro marcador. No se olviden de ir poniendo el marcador porque si no se nos pierde las vueltas. Vamos, 2 y 8. 8 puntos, miren. Entonces quiero que observen esto, ¿no? Miren dónde terminó el octavo, ¿no? No está en la mitad. Siempre cuando unimos la parte, esta es la piernita, ¿no? Y vamos a unir desde aquí, por ejemplo, por decir aquí vamos a unir la otra, ¿sí? Entonces siempre solemos poner el punto para iniciar la unión de piernas que quede en la mitad. Pero este no está en la mitad, está de la mitad un punto más acá. ¿Por qué? Porque queremos que las piernitas nos queden así, como torciditas, como hacia adentro, así como tiene Kiko, ¿no? Entonces, fíjense bien que esa parte de aquí de la mitad les quede un poquito más allá, un puntito más, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es 2 cadenitas, 1 y 2 cadenas. Uy, ya se me zafó el crochet. Ya, voy a hacer la cadena que se me zafó. 2 cadenitas, ¿no? Entonces vamos a tomar la segunda pierna mirando que queden las dos así hacia el frente y nos vamos a ir cogiendo el punto donde terminamos de hacer. Porque justo este punto me queda justamente así las dos piernitas, como le digo, como torciditas. Entonces voy a tomar este punto de aquí donde yo terminé de hacer la vuelta y voy a hacer el primer punto de esa pierna, ¿no? Vamos a hacer el primer punto de esa pierna. Ahí. Entonces nos vamos a ir tejiendo estos 16 puntos bajos de esta segunda pierna. Aprovechamos y vamos perdiendo esta hebrita. Listo, miren aquí yo ya tejí mis 16 puntos de la otra pierna. Recuerden que hicimos aquí 8 puntos, 2 cadenas y 16 puntos. Ahora me encuentro con el lado otra vez de las cadenas que hice. Y voy a tomar del un lado, voy a hacerle así y voy a tejer 2 puntos en esas cadenas. Miren, ahí se miran las cadenitas, las hebras. Cuando yo le viro así, entonces me voy a tomar la primera cadenita, voy a hacer un punto. Me tomo la segunda cadenita, voy a hacer otro punto. Y ahora me voy a ir tejiendo estos 8 puntos de la primera pierna que inicié. Voy a ir tejiendo 8 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya tejí los 8 puntos que me faltaban de la primera pierna. Ahora voy a iniciar la siguiente vuelta. Entonces, recuerden que al inicio pues tejimos 8 puntos bajos. Vamos a volver a tejer esos 8 puntos bajos. Vamos a tejer aquí 8 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 8 puntos bajos y aquí me encuentro con el otro lado de las cadenas. Entonces voy a tejer aquí 2 puntos.
en el otro lado de la cadena, una, porque recuerden que hicimos 2 cadenas y 2, ¿no? 2 puntitos aquí. Listo. Y ahora nos vamos a ir tejiendo de aquí hasta el final, hasta el marcador, en total 26 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los puntos que me faltaban, que eran 26, y aquí en total ya tenemos 36 puntos, ¿no? Y ahora vamos a tejer 2 vueltas de altura, perdón, de 36 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 36 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas, vamos a hacer una vuelta con aumentos y vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero en flow. O sea, tomando solo la cadena de adelante del punto, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo 8 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta, pero solo tomando la cadena de adelante. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 40 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son vueltas de altura. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto cogiendo el punto completo, ¿no? Cogiendo así el punto completo y vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, estos 40 puntos. Y vamos a hacer 9 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer nuestras 9 vueltas de altura. Miren, así nos está quedando. Le pueden ir rellenando aquí un poquito conforme vamos a ir tejiendo, ¿no? Miren, aquí ya se ve los piecitos como están, ¿no? Así como tiene Kiko, medios torcidos. Bueno, vamos a hacer la unión aquí de los brazos. Pues aquí ya necesitamos los 2 brazos que ya hicimos anteriormente. En el video 1 me parece que están los de los brazos y bueno, vamos a hacer la unión, como les digo. Bueno, yo justo terminé en esta parte de aquí que me coincide para seguir uniendo los brazos. Ahora, lo que quiero que se fijen aquí es en esto. Por ejemplo, aquí el brazo, tienen que darse cuenta que vamos a tejer 4 puntos del brazo y 4 puntos del cuerpo. Eso quiere decir que ustedes van a ubicar 4 puntos que queden justo al lado en dirección a la pierna. Miren, 4 puntitos de aquí, ¿no? Si les hace falta puntos tejer, tejen, o si les falta destejer, pues destejen, pero los 4 deben quedar justamente en esta parte de aquí. Entonces vamos a tomar así, cualquiera de los brazos, ¿no? Esta parte de adentro donde se ve el cambio de color, la vamos a poner hacia adentro, ¿no? O sea, que quede, para que no se vea ese cambio de color y quede el brazo así. Entonces vamos a aplastar así el bracito, de esta manera. Como el brazo tiene 8 puntos, pues vamos a coger los 4 puntos de acá y luego vamos a tejer estos, ¿no? Primero vamos a coger los 4 de acá del interior. Entonces vamos a introducir el ganchillo de adentro hacia afuera del bracito, de adentro hacia afuera. Y de ahí nos vamos a conectar ya donde está el marcador. Entonces vamos a iniciar realizando eso. Entonces tomamos el punto del brazo, ¿no es cierto? Ahora vamos a tomar el punto del cuerpo. Y así sacamos, miren, nuestro primer puntito, ¿no? Entonces aquí haciendo este punto bajo, aquí vamos a poner el marcador. Entonces el marcador quedaría aquí en este punto, ¿no? Así, de esta manera. Y continuamos tejiendo. Vamos a coger otro punto del bracito. Miren, aquí otro punto del brazo y otro punto del cuerpo. Y vamos 2 puntos. Así, de esta manera. Ahora de nuevo cogemos un punto del brazo y cogemos un punto del cuerpo. Y ahí ya tenemos 3 puntos, miren. Nos hace falta coger un punto más, entonces cojo un punto del brazo y déjenme ver aquí un punto del cuerpo. Y ahí ya tejimos 4 puntos, miren. Ya hasta aquí se sostiene y queda justo en este nivel. ¿Ya? Ahora vamos a tejer lo siguiente. Ahora vamos a ir tejiendo 17 puntos bajos, pero solo aquí en la parte del cuerpo. Listo, aquí ya tejí mis 17 puntos y voy a hacer lo mismo que hice con el otro brazo.
La parte donde era el cambio de color la dejamos hacia atrás, así. Y tomamos de igual forma lo mismo, el mismo proceso que hicimos, ¿no? Tomar 4 puntos del bracito. Entonces yo me voy tomando así 1. Ya cogí del brazo, ahora del cuerpo. Vamos así, aquí tendríamos ya un puntito. Vamos a hacer 4 puntos, cogiendo tanto del brazo como también del cuerpo. Vamos 2. Cojo del brazo y cojo, a ver, me toca aquí. Cojo del cuerpo. 3 y vamos acá. Cojo del brazo y cojo del cuerpo. Y 4. Listo, y ahora me voy tejiendo estos 15 puntos de adelante. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 15 puntos bajos. Ahora vamos a la nueva vuelta. Recuerden que el brazo tenía 8 puntos, entonces tejimos 4 de un lado y ahora nos toca tejer estos otros 4 puntitos, ¿no? Entonces nos vamos a ir metiendo así de esta manera. Vamos, 1, cojo solo en el brazo el punto. Entonces aquí va a ser el nuevo inicio, ya no acá atrás donde estaba. Vamos a sacar el separador de vuelta. Y le colocamos aquí donde hicimos el puntito. Aquí. Listo. Entonces seguimos, ¿no? Ya tejí un punto. Ahora vamos con el siguiente puntito. 2. 3. Y 4. Y ahora nos vamos tejiendo estos 17 puntos del cuerpo de la parte de la espalda. Listo, miren, aquí ya tejí los 17 del cuerpo. Ahora me voy a tejer los 4 puntitos del brazo, del otro brazo. 1, 2, 3. Aquí se me cogió mal. 3, 3 y 4. Y me voy a ir tejiendo solo 7 puntos del cuerpo, solo 7. Listo, miren, ya tejí 7. El séptimo punto no lo termino de hacer porque voy a incrementar un nuevo color, pero no voy a cortar la hebra negra. Solamente ingreso este, voy a amarrarle aquí, le voy a hacer 2 nuditos porque voy a empezar a hacer el pecho, ¿no? De Kiko, que se le ve la piel ahí. Entonces aquí yo voy a hacer un punto con color piel, solo un punto, o sea, el punto número 8. Entonces voy a hacer un punto y como voy a cambiar ya negro, lo cierro a ese punto con el negro. Así miren, de esta manera, para que ahí jalan un poquito la color piel para que se le cierre. Y luego voy a seguir tejiendo y voy a tejer aquí con negro estos 7 puntitos que me quedan. Listo, ahora vamos a iniciar la siguiente vueltita. El color piel aún no lo corto, ahí lo dejo porque voy a ir tejiendo con los dos. Ahora voy a tejer, voy a hacer 22 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí 22 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Una disminución, así miren, ya hice la disminución y sí, ya hice la disminución. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. Miren, aquí este es el séptimo punto, entonces aquí le voy a cambiar, le voy a terminar de hacer con el color piel, ¿no? Y voy a hacer 3 puntos en color piel. 1, vamos, 2 y 3. Y el tercero no lo termino de hacer con color piel, sino que me paso al color negro, al estambre de color negro, así. Miren, de esta manera. Y voy a tejer estos 6 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí mis 6 últimos puntos en negro. Y ahora voy a iniciar la nueva vuelta. Y voy a hacer un punto bajo. Voy a poner el marcador.
Voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Y ahora voy a tejer 19 puntos bajos, solo hasta 19. Listo, miren, ya tejí mis 19 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Una disminución. Y voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y este quinto no lo termino de hacer porque lo voy a cerrar con el color piel. Voy a cerrar con el color piel. Y déjenme ver, aquí se me agarró mal. Ya. Voy a cerrarle. Traten de que la hebrita que queda atrás de color piel no quede muy estirada porque luego se va a fruncir esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces voy a hacer con color piel 5 puntos bajos. Entonces hago 1, miren, 2, 3, 4 y 5. Y este quinto lo voy a cerrar con estambre de color negro. Y me voy a ir de aquí tejiendo estos 5 puntos en negro. Listo, miren, así nos está quedando. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 13 disminuciones seguiditas. Entonces, miren, así hacemos las disminuciones, ¿no? Y hacemos la primera disminución. Y nos vamos a ir tejiendo 13 disminuciones, ¿no? Recuerden que la disminución es tomando la hebra de un punto, luego tomamos la primera hebra de adelante del otro punto, cogemos lazada, pasamos por esos 2 puntos, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos. Entonces nos vamos a ir haciendo 13 disminuciones. Miren, aquí estoy terminando de hacer la última, miren, disminución, pero la voy a cerrar con el color piel, ¿no? Estoy terminando de hacer la disminución número 13, que sería. Déjenme jalarle un poquito de hebra acá, que no me quede muy apretado. Y así. Y luego me voy a ir tejiendo aquí en este. Serían en total 7 puntos en color piel. Sería 1 y 7. Y el séptimo no lo termino de hacer, sino que lo voy a cerrar con el estambre de color negro. Y en estos 4 puntitos que me quedan voy a hacer 2 disminuciones en esta parte de aquí. 2 disminuciones. Listo, miren, así nos está quedando. Y vamos a hacer una pausa aquí, vamos a rellenar ya. Listo, miren, aquí ya le estoy rellenando. Sí, hasta donde dé, no rellenen mucho. Metan un poquito también de aquí en el hombrito. Y así. Vamos a continuar, mejor dicho. Entonces vamos aquí a quitar el separador donde está el inicio de la vuelta. Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Miren, aquí un punto bajo en blow. Así, de esta manera, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo en blow. Y aquí vamos ya a cambiar a color piel y le vamos a cortar aquí la hebra porque el negro ya no vamos a utilizar. Entonces vamos a cortar la hebra negra, así de esta manera. Y le vamos a añadir, vamos a hacerle un nudito ya con la de acá. Antes de hacerle el nudito, ¿cierto? Le vamos a terminar de hacer el punto, así. Y ahora sí le vamos a amarrar. Vamos a amarrar esta hebrita con la del color piel, ¿no? Con la hebra de color piel. Vamos a amarrar, hacer 1 y 2 nuditos. Listo. Y obviamente esta hebrita color negra la vamos a ingresar acá dentro del relleno. Listo. Entonces miren, aquí hicimos terminamos de hacer ¿no? Entonces aquí le voy a poner, aún no le voy a poner, no, aquí no le voy a poner todavía el marcador, sino en el siguiente punto, porque voy a hacer un nuevo inicio de vuelta. Entonces hicimos un punto
en blow, o sea, tomando la hebra de atrás, hicimos un punto bajo, ¿no es cierto? Terminamos de hacer. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer una disminución, pero en color piel, pero en blow, la disminución, tomando la hebra de atrás, así de esta manera, miren. Tomamos solo la hebra de atrás, tomamos la otra hebra de atrás, y ya tenemos 3. Entonces aquí voy a coger y cerrar así y ya sería una disminución en blow, ¿no? Entonces, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, así de esta manera. Cierto, aquí inicia la vuelta donde hicimos el primer punto en color piel, ¿no? Ahí va a iniciar, va a ser el nuevo inicio de vuelta. Entonces hicimos un punto bajo en blow. Ahora vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a ir cogiendo así. Y vamos a hacer, aquí sí se está viendo, ¿no? Una disminución, miren. Así como les enseñé esa disminución. Estas se llaman disminuciones normales. Así. Ahora voy a repetir otro punto bajo. Todo estoy haciendo tomando la cadena de atrás, ¿no? Solo tomando la cadena de atrás. Un punto bajo. Y una disminución, así miren, de esta manera, y tejo las 3, ¿no? Entonces vamos a hacer otra vez aquí un punto bajo, miren, todo estamos haciendo en la cadena de atrás, ¿no? Y una disminución. Entonces les voy a repetir de lo que hicimos en color piel, ¿no? Hicimos primero una disminución, luego hicimos un punto bajo y una disminución y repetimos 3 veces. Y al final, miren, está un puntito aquí en negro y ese puntito lo vamos a tejer en blow, un punto bajo, así. Miren, de esta manera, ¿no? Luego de aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya no vamos a hacer tejiendo la cadena de atrás, ahora sino cogiendo el punto completo. Y vamos a hacer un punto bajo, una disminución, ahí sí se está viendo, una disminución, aquí estamos haciendo la disminución invisible, ¿no? Ahora vamos a repetir un punto bajo, una disminución, así. Ahora vamos a hacer un punto bajo, y vamos a hacer aquí una disminución. Terminamos haciendo la disminución, miren, así de esta manera. Así nos queda esta parte ya de aquí. Nos quedarían 15 puntos. Ahora, en estos 15 puntos que nos sobra, vamos a hacer 7 disminuciones y un punto bajo. No se olviden de ir rellenando, ¿no? Porque luego ya se les va a cerrar mucho, entonces terminen de rellenar lo que haga falta. Entonces aquí, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Nos quedaría ya 8 puntos, ¿no? Y vamos a hacer 6 vueltas de altura de 8 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura. Entonces aquí le van a poner el palito o lo que tengan, un alambre, lo que les pueda quedarse rígido y sostener la cabeza. Entonces este palito está yendo desde aquí nada más, desde el pecho, se le mete hasta aquí. Entonces aquí le subrayan, le cortan, ¿no? El palito. Listo, miren, aquí ya le corté el palito, quedó acá adentro. Entonces en estos 8 puntitos vamos a hacer 4 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice las 4 disminuciones. Vamos a dejar como unos 20 centímetros y vamos a cortar la hebra. Vamos a ensartar la aguja. Y vamos a cerrar estos 4 puntitos así, cogiendo, miren, las hebritas de adelante. Así. 4 hebritas, que son 4 puntitos. Y simplemente vamos a jalar. Y esta hebrita la vamos a pasar por acá. Por acá debajo. Justo aquí. Y la vamos a dejar aquí porque esta hebrita nos va a servir luego para coser, darle unas puntaditas en la cabeza, ¿no?
Entonces, así, miren, la dejamos aquí esta hebrita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, aquí le enrollo un ratito el hilo para que no me estorbe. Le sujeté aquí con un alfiler porque voy a hacer la parte aquí del marinerito, ¿no? Esta parte, como capucha. No es capucha, es como peche, no sé, es un cuellito. Bueno, vamos a insertarnos así, miren. El cuello hacia nosotros, ¿no? Entonces, mire, quiero que miren bien estas filas de aquí. Esto de aquí no se preocupen que lo que se ve las puntadas así, porque luego ya con la capucha ya no se ve. Miren, aquí estamos, ¿no? Donde la fila que iniciamos haciendo el primer punto color piel, esa fila, estas filas van a ser como decir un punto, ¿no? Yo me voy a enganchar en esta fila, de donde está aquí este primer punto. Entonces voy a ingresarme aquí. Así, miren, salgo cogiendo la fila. Así, miren, aquí ya le cogí la fila, ¿no? Entonces, yo aquí voy a introducir el estambre, que se ve ahí, el estambre de color negro, ¿ya? Voy a hacer ahí una cadenita, ¿no? Voy a hacer una cadena. Listo. Y ahí mismo voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Me voy a enganchar ahí mismo donde me enganché. Entonces voy a hacer uno y acá cojo el otro. Y me vuelvo a meter ahí mismo y salgo por ahí mismo y hago, miren, otro punto, ¿no? Entonces hice un aumento de puntos bajos. Entonces, en el siguiente, voy a tomar ahora la siguiente fila, que sería aquí, aquí. Y ahí voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Miren. Ahí mismo donde me estoy ingresando, es como que yo voy tejiendo un punto en cada fila. Miren. Me cogí aquí, en esta primera fila, un aumento. En esta segunda fila, un aumento. Entonces voy ahora a la tercera fila. A la tercera fila y vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. Vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. Tomo así y me introduzco en la tercera fila y voy a hacer de medios puntos altos un aumento. Hago uno. Me vuelvo a introducir ahí mismo. Miren así. Hice mi aumento de medios puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer en la otra fila, que sería acá, miren. Ay, me olvidé de tomar la lazada. Tomo la lazada y voy a hacer un aumento de puntos altos. Entonces cojo así. Miren, dejo así, aquí está mi primer punto alto, ahí mismo me introduzco donde ya me introduje y voy a hacer el aumento, miren, un aumento de puntos. Entonces vamos a hacer aquí, miren, y nos va quedando así, ¿no? Este es el cuello, es como que van haciendo de aquí el cuellito. Entonces aquí hice dos aumentos de puntos bajos, un aumento de medios puntos altos y un aumento de puntos altos. Luego acá yo ya me encuentro con las cadenitas, es que es con negro que no se puede mucho observar para indicarles, pero miren, aquí yo ya me encuentro con unas cadenitas. En total son como, aquí en total son 12 cadenitas, ¿no? Que quedaron cuando hicimos en bloc, cuando empezamos a tejer esta fila de color piel y cogíamos en bloc, hacíamos las disminuciones. Entonces tengo aquí 12 cadenitas. En esas 12 cadenitas yo voy a hacer un punto bajo y un aumento por 6 veces, ¿no? Voy a repetir un punto bajo y un aumento 6 veces. Entonces, miren, yo tomo la primera cadenita que está aquí. Miren, aquí está la primera cadenita. Entonces aquí yo voy a hacer un aumento y un punto bajo sería. No un punto bajo y un aumento, sino al revés. Un aumento de puntos bajos estoy haciendo. Y en la siguiente cadenita, miren, hago un punto bajo.
Ya hice entonces un aumento y un punto bajo. Y así me voy a ir repitiendo. Solo 6 veces voy a repetir un aumento y un punto bajo 6 veces. ¿No? Miren, aquí ya terminé de repetir 6 veces un aumento y un punto bajo. Llegué hasta aquí. Miren, y justo en el otro lado tendría 1, 2 y 3 y 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas donde voy a hacer. Aquí haría lo mismo que hice aquí, pero aquí tengo que empezar con lo que terminé. Sería aquí, cogiendo esta, vamos a hacer aquí en esta fila, cogiendo el punto, en esta fila, un aumento de puntos altos. En esta otra fila, un aumento de medios puntos altos. En esta, un aumento de puntos bajos y en esta última, un aumento de puntos bajos. Eso vamos a hacer ahorita. Entonces, nos vamos a ir así. Y vamos a hacer eso como les dije, ¿no? Entonces tomamos de aquí, miren, nos metemos, o sea, es como que cogemos la fila. Ese va a ser el punto, como la fila. Ay, perdón, aquí es aumento de puntos altos. Entonces, vamos a tomar esta de aquí. Y nos salimos por aquí. Ahí. Y ahí voy a hacer, ahí estoy bien, mi primer aumento de puntos altos, ¿no? Así. Es un poquito incómodo esta parte, pero sí se puede hacer. Entonces aquí voy a hacer el otro punto alto ahí mismo porque voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren. Entonces aquí ya hice el aumento de puntos altos. Ahora me voy a coger la lazada porque voy a hacer en la siguiente fila cogiendo así el punto. Aquí. Y voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Así, miren. Ahí mismo voy a hacer otro aumento, otro punto, otro medio punto alto, miren. Y ya me quedarían estas dos filas y al último para hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y me ingreso aquí. Entonces aquí voy a coger y voy a hacer mi aumento de puntos bajos. Hago un punto, hago el otro punto. Y aquí ya se me forma un aumento de puntos bajos. Y ahora me voy a ir a la última filita, que es en la que ingresamos cuando iniciamos haciendo esto. Miren aquí. Y me salgo por aquí. Y aquí voy a hacer mi último aumento de puntos bajos. Ya hice un punto. Y ahora voy a hacer el otro punto ahí mismo para que se me forme el aumento. Y listo, miren. Aquí ya se formaría esta primera partecita, miren, que es como del cuellito. No se ve muy bien ahí porque es negro, pero aquí ya se ve como el cuellito, ¿no? Como este cuellito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí voy a cortarle ya la hebra. Voy a cortar esta hebra. Y voy a aprovechar, bueno, después ya le escondemos estas hebritas de aquí, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar 7 puntos de aquí y 7 puntos de acá. Vamos a separarlos con separadores de vuelta. Miren, aquí ya le escondí las hebras que estaban aquí, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es tomar 7 puntos aquí y poner el marcador en el número 7. Y de igual forma, 7 puntos aquí y poner el marcador en el número 7. Entonces eso quiere decir que me van a quedar 20 puntos de aquí libres, porque en total teníamos 34 puntos. Si cojo 7 de aquí y 7 de aquí, me deberían quedar aquí 20. Entonces yo me voy a volver a enganchar, a enlazar en esta parte de aquí, ¿no? Justo donde está el marcador me voy a enlazar. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a enlazar con el estambre, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a enlazar justo donde está el marcador. Aquí donde está el marcador me voy a enlazar. Así, miren, donde está el marcador. Voy a tomar hebra, así, y voy a ingresar en ese punto, ¿ya? Ahora yo voy a tomar lazada. Voy a hacer aquí así, ¿no? Voy a tomar lazada. Trato de sostener la hebra esta para que no se me estire
lo que ingresé el punto, y en el siguiente punto me ingreso y voy a hacer un punto alto doble. ¿Cómo es el punto alto doble? Ya tengo los 3, ¿no? Cojo lazada y tejo solo los 2 primeros, me quedan 2. Tomo lazada, tejo 1, me quedan 2. Tomo lazada y tejo los 2, ¿no? Es como que tomo de nuevo una lazada y vuelvo a tejer. Vamos a hacer, ya hicimos un punto alto doble, ¿no? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos altos dobles. Vamos a hacer un aumento. Entonces cojo lazada, tejo los 2, cojo lazada, tejo 1, cojo lazada y tejo los 2. Ahí mismo voy a hacer otro punto alto doble. Entonces, miren, cojo lazada, tejo los 2, cojo lazada, tejo 1, cojo lazada y tejo los 2. Entonces aquí hice un aumento hice aquí un punto alto doble y un aumento de punto alto doble. Entonces eso lo voy a ir repitiendo 10 veces porque tengo 20 puntos aquí. Entonces voy a repetir 10 veces. Eso me va a llegar, voy a terminar de hacer hasta un punto, el punto antes del marcador, porque justo en el marcador voy a terminar haciendo un punto deslizado. Listo, miren, aquí yo ya terminé de repetir un punto alto doble y un aumento de punto alto doble 10 veces. Entonces justo aquí ya me encuentro con el marcador que estaba puesto del otro lado y quito el marcador, y ahí donde está puesto el marcador voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, de esta manera. Y yo termino con un punto deslizado y voy a cortar esta hebra. Y esta hebrita de aquí la vamos a perder entre el tejido. Listo, miren, aquí ya perdí la hebra. Ahora lo que voy a hacer es voy a ubicar de la parte de atrás la mitad. Voy a calcularle aquí donde me quede la mitad, ¿no? Entonces, ya estando en la mitad, lo que voy a hacer es voy a contar, sin contar el punto que está en la mitad, sin contar este punto, sino al siguiente. Voy a contar 7 puntos aquí y pongo un marcador en el 7. Luego acá del otro lado igual, sin contar este marcador, 7 puntos hacia acá y pongo el marcador. Y en total me quedarían 15 puntos, 7 puntos de aquí, 7 y el del centro 15. Y listo, miren, así me quedaría, ¿no? 15 puntos, desde el marcador hasta este otro marcador son 15 puntos. Entonces ponemos así, de esta manera, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces me voy a enlazar de nuevo y me voy a enlazar donde, aquí está el marcador puesto, ¿no es cierto? En el punto. En un punto anterior me voy a introducir así con el ganchillo y yo me voy a enlazar. Introduzco así la hebra, miren. Y luego, en este primer punto donde está el marcador, lo voy a sacar. Voy a hacer ahí el primer punto. Entonces, miren, introduzco así y saco el primer punto, ¿no? Este va a ser un punto. Voy a ponerle aquí para saber que ahí es mi primer punto. Y esta hebrita la voy a poner hacia adelante para irla perdiendo. Y voy a irme tejiendo 15 puntos bajos. Eso quiere decir que voy a tejer punto sobre punto hasta llegar al marcador. Con el punto que esté del marcador son 15 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 15 puntos bajos y justo el 15 hice justo donde estaba el marcador. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, me voy a saltar ese punto deslizado que hice y voy al siguiente y me voy a ir tejiendo otra vez estos 15 puntos. Y listo, miren, ya tejí los 15 puntitos bajos y ahí sí ya voy a cortar la hebra y luego la voy a esconder porque aquí ya terminaríamos de hacer, miren, la parte de acá atrás. Nos quedaría así aquí como el cuellito y acá la parte de atrás. Entonces vamos a esconder esta hebra. Ahora vamos a insertar estambre de color blanco. Ahora vamos a empezar a poner aquí los detalles. Entonces nos vamos a ubicar en la parte de al lado del cuerpo, de aquí de la pierna en la mitad. Y vamos a subir una rayita. Miren, aquí se ve fácilmente donde aquí empiezan el aumento en la fila. Entonces de la fila aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta esta fila 6.
vamos a hacer una rayita así vertical, ¿no? Entonces nos vamos a ingresar con la aguja. Nos podemos ingresar por cualquier lado de aquí, así. Y justo vamos a salir, como les digo, aquí en la mitad. Puede ser aquí, miren. Aquí en esta parte. Y jalamos el estambre. Así de esta manera. ¿Ya? Y luego, como les dije, vamos a subir 6 filitas rectito. Hasta aquí, ¿no? Sería, a ver, así. Hasta aquí. Hasta aquí. Luego nos vamos a pasar al otro lado de una vez para hacer lo mismo. Y vamos a la fila, vamos a la misma fila y salimos por la parte céntrica de la piernita. Miren así. Y jalamos. Esta es la rayita que tiene Kiko en su pantaloncito, ¿no? Entonces incluso ahí se divide del pantalón y la parte de acá arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer una línea vertical. Así. Y le cosemos aquí. Y vuelta salimos por la parte blanca de la piernita para poder, del zapatito, para poder rematar. Así de esta manera. Miren. Ahí nos quedaría ya la parte de aquí y la parte de acá. Entonces vamos a rematar esta hebra. Listo, miren, ahora me ingresé aquí y salí por acá. Miren, en la parte, estamos así, en la parte interna. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pasamos así el estambre alrededor del bracito. Y nos pinchamos de nuevo aquí donde ingresamos y bajamos a la siguiente fila. Bajamos a la siguiente fila. Miren, jalamos así el estambre. Y aquí ya nos quedaría, miren, esta parte de aquí, la rayita. Entonces vamos de igual forma a girar así. Y salimos por aquí mismo, nos pinchamos. Y salimos aquí por la manito. Así, miren, de esta manera, ubicando que nos quede la rayita de igual forma aquí. O sea, la rayita quedaría en una fila y en la otra fila, miren. Entonces ya nos quedaría ahí las dos rayitas. Y lo mismo vamos a hacer en esta otra manito. Bueno, esto ya de aquí ya rematamos. Listo, miren, entonces ya nos quedaría las rayitas de los bracitos y la rayita de aquí del short, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una rayita aquí en el filito de la parte de aquí, ¿no? Para que nos quede así, miren. Aquí está ya la otra parte hecha. Miren, de Kiko, le cogemos de aquí la puntada, sacamos para acá, luego así, todo alrededor. Y salimos por acá. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos vamos a introducir primero por aquí, por el cuerpo, y vamos a salir por acá. Miren, vamos así. Entonces yo aquí le pasé acá y en el centro le di una puntadita para que no se mueva la línea. Entonces aquí nos vamos a ir yendo justo aquí. Miren que está la vueltita. Aquí está la última fila que hicimos. Y justo queda este borde de aquí y aquí por aquí vamos a ir así, dando nuestras puntaditas, por ejemplo. Vamos a dar una puntadita aquí en el centro, ¿no? En la mitad. Y luego salimos aquí. Miren, así, para hacerlo así. Pasamos así. Y para que esta se quede hacia acá abajo, simplemente hacemos esto. Pasamos la aguja, se me soltó. Pasamos la aguja por debajo. Miren. Para que me quede aquí sujeta así y no se baje. Entonces le voy a dar la puntada aquí mismo para salir y quede sujeto. Y no se mueva esta puntada. Miren así, ¿no? Y ahora voy a hacer lo mismo, me voy a salir por aquí mismo.
Voy a darle continuidad aquí. Y voy a pinchar acá. Entonces aquí le voy a pinchar. Miren. Ay, siempre se me queda aquí los brazos. Ya. Pinchamos acá. Miren así. Y igual, de igual forma. Aquí voy a pincharle así. Pasamos la hebra atrás de la aguja. Y vamos a jalar así. Y de igual forma, miren, vamos a dar una puntadita aquí para que se quede aquí la hebra y no se mueva. Así, miren. Entonces, y luego vamos a hacer acá en la parte de acá, ¿no? Entonces vamos a introducir aquí por donde, continuando esta hebra, ¿no? Que no se vean espacios. Ahí, que no se vean espacios que se cortan. Entonces vamos a meternos aquí de nuevo y vamos a bajarle así hasta acá. Vamos a bajar hasta acá, que sería hasta ahí más o menos. Aquí, ¿no? Salimos por abajo. Aquí vamos a pincharnos. Salimos por abajo. Así, miren. Y para que esta nos quede igual acá, entonces lo mismo que estábamos haciendo así, ¿no? Le acomodamos, pinchamos aquí en esta parte, miren. Tal cual como estamos haciendo. Miren así, no se nota. Esta parte de acá abajo, así, miren. Y le vamos a pinchar aquí mismo y salir del otro lado. Pinchamos por aquí. Y vamos a salir por aquí. Así. Miren. Y ahí ya nos quedaría, miren todo aquí bordado alrededor, ¿no? Ahí sí se ve bien. Miren, nos quedaría así la parte de atrás y la parte de acá. Miren, así nos va a quedar, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces esta simplemente vamos a rematar. Y bueno, así nos quedaría, miren, el cuerpo de Kiko, la parte de atrás y la parte de acá adelante con sus piecitos así torcidos. Miren, están torcidos los pies. Y aquí está el shortcito ya, ¿no? Y aquí está la cabecita. Miren, aquí se ve así su cuellito. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la corbatita. Ahora vamos a hacer esta pieza de la corbatita. Miren, yo le hice dos. Les voy a replicar esta, ¿no? Entonces vamos aquí, sí vamos a utilizar un estambre más delgadito, casi la mitad del grosor del estambre que hemos estado utilizando, y un ganchillo de 1.25. Recuerden que lo anterior hemos estado haciendo con 1.75, pero solo la corbata la vamos a hacer con 1.25. Y vamos a iniciar haciendo 5 cadenas. 5 cadenitas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a girar este tejido y vamos a tejer de nuevo estos 4 puntos. Miren, aquí ya tejí los 4 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y otra vez vamos a tejer los 4 puntos. Listo, miren, ya tejí. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer un punto. Voy a hacer una disminución. Cojo el un punto, cojo el otro punto y tejo los 3. Y aquí sería una disminución normal. Y voy a tejer este último puntito de aquí. Y ahí ya tendría yo 3 puntos bajos porque hice una disminución. Ahora voy a girar el tejido, voy a tejer esos 3 puntos bajos. Listo, ya tejí los 3 puntos bajos, giro el tejido y voy a tejer otra vez estos 3 puntitos bajos. Miren, así de esta manera.
Ahora giro el tejido y otra vez tejo los 3. 1, 2 y 3 puntitos. El último es como apretadito. Ya. Giro y otra vez tejo los 3. 1, 2 y 3. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a hacer un punto bajo. Me voy a saltar este punto y hago el último punto. Y ahí tendría ya 2 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer esos 2 puntos. 1 y aquí está el puntito que no se quiere meter. Y 2, ¿no? Voy a girar el tejido y voy a hacer una disminución. Cojo el un punto y cojo el otro punto y tejo todo y me queda un punto. Voy a hacer una cadena y ya. Ahora sí voy a dejar un poquito de hebra, como de unos 15 centímetros, en esta segunda. En la primera no dejo nada y pierdo las hebras, ¿no? Entonces en esta voy a hacer, esta es totalmente igual a la que les indiqué. Ahora esta hebrita de aquí la voy a perder tras del tejido. Listo, miren, ya le perdí esa hebrita. Entonces en el otro lado voy a hacer estas 2 liñitas en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ingreso, me voy a la parte del revés. Voy a dar una puntadita. Así. Ay, ya se me zafó. Listo, así. Y luego me voy a dar otra puntadita así. Voy a hacer la rayita aquí, ¿no? En una fila, subiendo una fila. Entonces voy a dar una puntadita otra vez aquí. Para luego darle vuelta así. Miren. Y me voy de nuevo al otro lado. Doy una puntadita acá. Y voy a jalar aquí. Así. Miren, y ya me queda la primera rayita. Entonces voy a hacer lo mismo. Me voy a subir un poquito acá arriba. Así. Voy a pinchar aquí porque aquí voy a hacer la otra rayita. Voy a coger así un poquito de estambre. De esta parte de aquí. Así. Y luego voy a girar de nuevo. Y voy a hacer la otra rayita. Así, de esta manera. Giro acá, me pincho acá y hacemos esto, miren. Y ya me quedaría aquí, miren, las 2 rayitas, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a rematar atrás. Listo, miren, y así nos quedó. Ahora voy a ensartar la hebra roja. Voy a tomar la otra pieza porque tengo que hacer 2 piezas iguales. Entonces lo que voy a hacer es le voy a coser aquí, así como que quede una adelante de la otra, así, ¿no? Voy a coser esta parte de aquí, las 2 puntas. Las 2 puntitas voy a coserle, luego le abrimos así. Vamos a coser las 2 puntitas así. Entonces vamos a dar una puntadita aquí, así. Acá también. Y aquí también. Así, miren. Entonces esto de aquí le vamos a coser acá. Miren, antes de coser esta parte de aquí, lo que voy a hacer es aquí justo donde está aquí el pechito, el triangulito, esta puntita, vamos a pegarle aquí con silicona o le pueden coser. Le van a pegar primero la una así, recta, y la otra como un poco encimada, que se vea un poco la otra. Listo, miren, aquí ya le pegué y el estambre rojo lo saqué unos 2 puntitos hacia un lado para tejer una línea así horizontal. Vamos a tejer una línea horizontal de esta manera. Entonces vamos a hacerle así, le vamos a pinchar así 2 puntitos acá, igual forma, y volvemos a salirnos por acá, por donde iniciamos. Así, miren, ¿no? Que nos quede así y hacemos otra puntada más. Y salimos por acá. Vamos acomodando las puntaditas, miren, vamos haciendo otra puntadita más.
Otra pasadita. Yo creo que ahí ya nos queda. Entonces aquí ya vamos a rematar esta hebra. Y listo, miren, así ya nos quedaría el cuerpito, ya estaría con su corbata, la parte, miren, de acá atrás. Y bueno, vamos a hacer ahora los detalles de la carita. La cabecita ya le he puesto aquí unos alfileres, entonces vamos, aquí es donde van a ir los ojos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ahí le vamos a poner el alfiler con desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 y 6 desde aquí, desde esta parte de acá arriba del pelo. Entonces lo mismo hacemos del otro lado y aquí vamos a colocar los ojitos. Listo, miren, aquí ya está puesto los ojitos y me inserté estambre de color blanco para hacer la luz de los ojos. Me salí en la parte de abajo del ojito y luego voy a salirme en la parte de arriba de aquí del ojito, así, y me voy a pinchar de aquí, así, hacia el otro lado y voy a hacer prácticamente lo mismo. Nos pinchamos acá arriba del ojito, miren, así, para que quede la lucecita aquí en la parte del ojito. Nos queda así. Y lo mismo vamos a hacer acá, nos pinchamos en la parte de abajo y luego ya rematamos el estambre blanco. Listo, ahora aquí me inserté, miren, ya le hice el otro ojo igual, me inserté aquí estambre de color negro para hacer la cejita. Entonces lo que hice es, me voy a ingresar aquí, miren, a la altura del ojo y bajando 1, 2 y 3 filas de la cabecita de color piel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar 1, 2 y 3 puntos, pero me voy a bajar, inclinar una fila. Y luego me paso al siguiente ojito para hacer exactamente lo mismo. Miren. Y ahí ya nos quedaría la ceja. Y voy a hacer lo mismo en esta parte de acá. Y listo, miren, ya me quedó la otra cejita y me salí por donde ingresé, más o menos les voy a explicar. A la misma altura de esta cejita me bajé, pero pegado al ras al ojito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas puntaditas hacia acá. Miren, en la misma fila, saliéndome un puntito del ojo y voy a dar unas puntaditas aquí. Y vuelvo y me salgo por donde inicié. Así, de esta manera. Miren, así. Voy a dar otra puntadita. Jalo, voy a dar otra puntadita ahí. Y me salgo al otro ojito, que sería aquí, miren. Miren, aquí di 2 puntaditas para que me quede la parte del ojito así. Y lo mismo voy a hacer en la parte de acá. Y listo, miren, así queda el otro ojito también. Y remato acá arriba este estambre. Listo, miren, ahora vamos a hacer la naricita. Insertamos estambre de color piel. Y nos bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces vamos a encontrar los 3 puntitos céntricos, miren, de 3 puntos que queden en el centro de entre los ojos, ¿no? Entonces vamos a ocupar esos 3 puntitos del centro para hacer la naricita. Y simplemente vamos a dar unas pasaditas. El número de pasadas depende de cómo ustedes quieran hacerle la naricita, si la quieren hacer pronunciada, sino que simplemente que sea delicadita, pues le pasan muy poquitas veces. Yo aquí le voy a pasar unas 3 veces, nada más. Y esto voy a rematar. Entonces miren, así nos queda la nariz y vamos a hacer la boquita. La boquita voy a insertar hilo de bordar. Esto ya es delgadito, no es el mismo estambre de acá, sino hilo de bordar más delgadito para hacer el detalle de la boca. Entonces, desde la nariz, miren, desde esta fila voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me introduzco aquí. Y estos, lo que voy a hacer es voy a utilizar 2 puntos para hacer la boca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le giro así y me pincho aquí. Y me salgo en una fila más abajo en la mitad de esos 2 puntos, pero haciendo una fila más abajo. El estambre debe quedar tras de la aguja para jalar así, miren, y se nos forme la boquita. Y nos metemos por ahí mismo y salimos por acá, miren. Y así nos queda ya el detalle de la boquita.
así. Entonces, pues ahí vamos a hacerla de esta manera. Vamos a rematar esta hebra. Ahora miren, vamos a ensartar el estambre de color negro y le vamos a pasar aquí en la puntita, en el cuello. Simplemente esto es para poder nosotros meter la cabeza. Vamos a dar unas 2 puntaditas ahí, así que se sujete bien. Y luego vamos a introducir la aguja aquí dentro y sacarla por acá arriba, por la cabeza, así de esta manera. Y con eso es un poco más fácil poder introducir aquí el cuellito. Jalamos, vamos a jalar así, miren, y ahí ya nos quedó metido. Entonces vamos aquí a dar una puntadita y luego rematamos. Dejamos solo que se vea una filita del cuello. Listo, miren, aquí ya está sujeto. Y ahora lo que vamos a hacer es con el estambre que nos sobró en el cuello, vamos a coser alrededor dando una puntada tanto en la cabeza como en el cuello. Y listo, miren, aquí ya le cosí la cabecita y también le puse rubor aquí arriba de la nariz y también en sus mejillas, ¿no? Y miren, aquí ya le pondríamos su gorrita, así en la cabecita, nos quedaría ya así. Y aquí está su pelotita. Miren, así nos quedó Kiko. Aquí está la pelotita. Si ustedes desean, le pueden pegar o coser. Yo la verdad no le he pegado. Simplemente para las fotos fue que le puse aquí un alfiler para que sostenga. Nada más. Y así nos queda, miren Kiko de todos la parte de atrás, de la parte de delante. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones, de compartir este video y dejarnos un like para seguir subiendo más contenido. Y bueno, continuaremos realizando toda la colección de la vecindad del Chavo del Ocho. Nos vemos en un próximo video. Bye.